Un saludo hermanos y hermanas, soy Martín Calderón y hoy quiero compartir la lectura y reflexión sobre la instrucción Musicam Sacram, sobre la música en la Sagrada Liturgia, del 5 de marzo de 1967. Este es un documento importante para quienes servimos en el canto litúrgico, por lo que iré leyendo y reflexionando sobre aquellos numerales que contribuyan a profundizar el tema. Bien, de esta manera damos inicio a la lectura y reflexión del documento Musicam Sacram. Nos dice el numeral 4 del documento que es de esperar que pastores, músicos y fieles acojan con buen espíritu estas normas y las lleven a la práctica, y de esta manera, todos a una, se esfuercen por conseguir el verdadero fin de la música sagrada, que es la gloria de Dios y la santificación de los fieles. Si los servidores del canto litúrgico tenemos claro cuál es el fin de la música sagrada, lograremos dar un servicio acorde a lo que pide la Iglesia. Suele pasar que, en la mayoría de los coros, o al menos en un gran porcentaje de casos, muchos inician el servicio sin conocer cuál es el fin de la música litúrgica, y de ahí derivan muchas dificultades. Este desconocimiento puede darse por falta de formación, o, en caso de tener la formación, puede ser porque antepongamos los fines personales a los fines reales que corresponden a la música litúrgica. Por eso es fundamental que quienes brindan el servicio del canto litúrgico se formen constantemente, y que seamos fieles a lo que pide la Iglesia para que su servicio sea motivo de crecimiento en la fe. Continúa el documento diciendo: se entiende por música sagrada aquella que, creada para la celebración del culto divino, posee las cualidades de santidad y de perfección de formas. Con el nombre de música sagrada se designa aquí el canto gregoriano, la polifonía sagrada antigua y moderna en sus distintos géneros, la música sagrada para órgano y para otros instrumentos admitidos, y el canto sagrado popular, litúrgico y religioso. Aquí es importante detenerse, ya que se nos marca el camino para saber cuál música se puede utilizar en la liturgia. Primero debe ser aquella música creada para el culto divino, lo que quiere decir que es aquella música compuesta y pensada para el mismo, por lo que la música que no ha sido compuesta y pensada para la liturgia no debería tener cabida en la liturgia. En algunas ocasiones se da que algunos servidores del canto litúrgico quieren utilizar cantos que no cumplen con estos requisitos fundamentales, como por ejemplo la música popular o la música de otras denominaciones religiosas, las cuales no han sido compuestas ni pensadas para la liturgia, y tampoco responden a la fe de la Iglesia, por lo que no deben estar en los repertorios de los coros. Incluso, hermanos y hermanas, algunos cantos son contrarios a la fe católica, o fueron compuestos por personas que están radicalmente en contra de la Iglesia. Aunque un canto se escuche musicalmente muy bonito, puede hacer incurrir a los fieles en errores teológicos, en errores en la fe. Por tanto, los cantos que se utilizan en la liturgia deben ser compuestos para la liturgia y acordes a la fe de la Iglesia. Siempre insisto en que cantamos la fe de la Iglesia, no otra cosa que no sea la fe de la Iglesia, no la fe de otras iglesias, que no corresponde a nuestra fe. También se nos dice en el documento que la música para el culto divino posee las cualidades de santidad y perfección de formas. Esto es como decir que, así como hay un momento para cada cosa, también hay un momento y lugar para cada tipo de música. Cuando escuchamos algún tipo de música, inmediatamente nos posicionamos con la intención de dicha música. Por ejemplo, si escuchamos un canto para felicitar a alguien por el cumpleaños, sabemos que ese canto tiene esa cualidad de felicitar y su forma musical llama al festejo. Por tanto, si estamos en un acto litúrgico, la música que se debe utilizar debe tener esas cualidades de santidad, llamarnos a lo sacro, posicionarnos en el momento sagrado y no en otro momento, y por tanto las formas de dicha música deben ser acordes al culto divino. Continúa el documento en el numeral 5 diciendo que la acción litúrgica adquiere una forma más noble cuando se realiza con canto. Cada uno de los ministros desempeña su función propia y el pueblo participa de ella. De esta manera,
la oración adopta una expresión más penetrante, el misterio de la Sagrada Liturgia y su carácter jerárquico y comunitario se manifiestan más claramente. Mediante la unión de las voces se llega a una más profunda unión de corazones. Desde la belleza de lo sagrado, el espíritu se eleva más fácilmente a lo invisible. En fin, toda la celebración prefigura con más claridad la liturgia santa de la Nueva Jerusalén. Por tanto, los pastores de almas se esforzarán con diligencia por conseguir tal forma de celebración. Incluso en las celebraciones sin canto, pero realizadas con el pueblo, se conservará de manera apropiada la distribución de ministerios y funciones que caracteriza a las acciones sagradas celebradas con canto. Se procurará, sobre todo, tener los ministros necesarios y capaces, así como fomentar la participación activa del pueblo. La preparación práctica de cada celebración litúrgica se realizará con espíritu de colaboración entre todos los que han de intervenir en ella y bajo la dirección del rector de la Iglesia, tanto en lo que atañe a los ritos como a su aspecto pastoral y musical. Quisiera rescatar algunos elementos de este numeral. Dice que la acción litúrgica adquiere una forma más noble cuando se realiza con canto. El canto eleva las voces a Dios, se unen los corazones. Toda la celebración prefigura con más claridad la liturgia santa de la Nueva Jerusalén. Es como decir que en la Sagrada Liturgia pregustamos el cielo. Y otro elemento es el que dice que se conservará de manera apropiada la distribución de ministerios, porque en la celebración litúrgica cada quien hace aquello que le corresponde según los dones recibidos. El sacerdote preside la celebración, el lector lee las lecturas, el cantor dirige el canto de la asamblea, entre otros. Por eso se deben tener los servidores necesarios y capaces para su servicio. ¿No sería lo mejor que el sacerdote presida, lea, cante, recoja la limosna, o que el cantor lea las lecturas, cante, recoja la limosna, reparta la Santa Comunión, entre otros? Cada quien debe hacer aquello y únicamente aquello que es parte de su servicio, porque así hacemos crecer la unidad y la comunión. En el caso de los servidores del canto, deben estar preparados para su servicio, formados adecuadamente para que la música litúrgica sea realmente para la glorificación de Dios y la santificación de los fieles. Continúa el numeral 6 diciendo: una organización auténtica de la celebración litúrgica, además de la debida distribución y desempeño de las funciones en la que cada cual, ministro o fiel, al desempeñar su oficio, hará todo y sólo aquello que corresponde por la naturaleza de la acción y las normas litúrgicas, requiere también que se observen bien el sentido y la naturaleza propia de cada parte y de cada canto. Para conseguir esto es preciso, en primer lugar, que los textos que por sí mismos requieren canto se canten efectivamente, empleando el género y la forma que requiera su propio carácter. Aquí se refuerza la idea que hablamos anteriormente, en la que se dice que el servidor hará todo y sólo aquello que corresponde a la naturaleza de la acción y las normas litúrgicas. Por eso el servidor servirá y cantará según lo que pide la Iglesia, no según criterios personales. Y aquí es donde necesitamos el don de la humildad para servir según lo que pide la Iglesia. Continúa el numeral 7 diciendo: entre la forma más solemne y más plena de las celebraciones litúrgicas, en la cual todo lo que exige canto se canta efectivamente, y la forma más sencilla en la que no se emplea el canto, puede haber varios grados, según que se conceda al canto un lugar mayor o menor. Sin embargo, en la selección de las partes que se deben cantar, se comenzará por aquellas que por su naturaleza son de mayor importancia. En primer lugar, por aquellas que deben cantar el sacerdote o los ministros con respuestas del pueblo, o el sacerdote junto con el pueblo. Se añadirán después, poco a poco, las que son propias solo del pueblo o solo del grupo de cantores. Continúa el documento en el numeral 8 diciendo: siempre que pueda hacerse una selección de personas para la acción litúrgica que se celebra con canto, conviene dar preferencia a aquellas que son más competentes musicalmente, sobre todo si se trata de acciones litúrgicas más solemnes o de aquellas que exigen un canto más difícil o se transmiten por radio o televisión. Si no se puede hacer esa selección,
y el sacerdote o ministro no tiene voz para cantar bien, puede recitar sin canto, pero con voz alta y clara, alguna que otra parte más difícil de las que le corresponden a él. Pero no se haga esto solo por comodidad del sacerdote o del ministro. En el numeral 7 se habla de varios grados entre la forma más solemne y más sencilla de la celebración litúrgica. Esto según la posibilidad de contar con canto. En el numeral 8 dice algo sumamente importante. Siempre que pueda hacerse una selección de personas para la acción litúrgica que se celebra con canto, conviene dar preferencia a aquellas personas que son más competentes musicalmente. Esto deja claro que los servidores del canto litúrgico debemos estar preparados tanto en música como en liturgia, para dar un servicio adecuado. Este es un llamado para los fieles en dos direcciones. Primero, para que aquellos que tienen formación, que son profesionales, estén dispuestos a servir con humildad, a compartir su conocimiento, a dar cursos, a establecer en las parroquias escuelas o grupos de canto litúrgico y enseñar a otros. Se necesitan educadores del canto litúrgico dispuestos a enseñar a otros. Y en segundo lugar, para que aquellos quienes tienen el deseo de servir o ya sirven en sus comunidades y no tienen preparación musical o litúrgica, estén dispuestos a formarse, a estudiar con amor para dar lo mejor en su servicio. Es en este punto donde se palpan las carencias de muchas comunidades eclesiales, en las que algunas personas desean aprender música y liturgia para servir de la mejor manera, pero no encuentran los medios. Ahora quiero decirles a quienes sirven en el canto litúrgico, pero carecen de la formación musical o litúrgica correspondiente, que no teman aprender, que no teman formarse. Estudiar música y liturgia es un camino maravilloso hacia la santidad. Continúa el numeral 11 diciendo: téngase en cuenta que la verdadera solemnidad de la acción litúrgica no depende tanto de una forma rebuscada de canto o de un desarrollo magnífico de ceremonias, cuanto de aquella celebración digna y religiosa que tiene en cuenta la integridad de la acción litúrgica misma, es decir, la ejecución de todas sus partes según su naturaleza propia. Una forma más rica de canto y un desarrollo más solemne de las ceremonias sigue siendo, sin duda, deseables allí donde se disponga de medios para realizarlos bien, pero todo lo que conduzca a omitir, a cambiar o a realizar indebidamente uno de los elementos de la acción litúrgica sería contrario a su verdadera solemnidad. Sobre los actores de la celebración litúrgica, en el numeral 13 nos dice el documento: las acciones litúrgicas son celebraciones de la Iglesia, es decir, del pueblo santo congregado y ordenado bajo la presidencia del obispo o de un presbítero. Ocupan en la acción litúrgica un lugar especial el sacerdote y sus ministros por causa del orden sagrado que han recibido, y por causa de su ministerio los ayudantes, los lectores, los comentadores y los que forman parte del grupo de cantores. En el numeral 14 nos dice: el sacerdote preside la asamblea haciendo las veces de Cristo. Las oraciones que él canta o pronuncia en voz alta, puesto que son dichas en nombre de todo el pueblo santo y de todos los asistentes, deben ser religiosamente escuchadas por todos. En el numeral 15 continúa: los fieles cumplen su función litúrgica mediante la participación plena, consciente y activa, que requiere la naturaleza de la misma liturgia. Esta participación es un derecho y una obligación para el pueblo cristiano en virtud de su bautismo. Esta participación debe ser ante todo interior, es decir, que por medio de ella los fieles se unen en espíritu a lo que pronuncian o escuchan y cooperan a la divina gracia. Pero la participación debe ser también exterior, es decir, que la participación interior se exprese por medio de los gestos y las actitudes corporales, por medio de las aclamaciones, las respuestas y el canto. Se debe educar también a los fieles a unirse interiormente a lo que cantan los ministros o el coro, para que eleven su espíritu a Dios al escucharles. Aquí me detengo para hacer una pregunta. ¿Realmente cuando escuchan al coro, los fieles elevan su espíritu a Dios? Y podríamos también decir, ¿está el coro o el servidor del canto litúrgico contribuyendo a ese fin tan importante de su servicio, o está elevando el espíritu de los fieles hacia sí mismo?
o siendo más bien motivo de distracción, es un tema importante para reflexión profunda de quienes servimos en el canto litúrgico. Continúa el documento en el numeral 16 diciendo: nada más festivo y más grato en las celebraciones sagradas que una asamblea que, toda entera, expresa su fe y su piedad por el canto. Por consiguiente, la participación activa de todo el pueblo, expresada con el canto, se promoverá diligentemente de la siguiente manera. Incluya, en primer lugar, las aclamaciones, las respuestas al saludo del celebrante y de los ministros, y a las oraciones letánicas, y además las antífonas y los salmos, y también los versículos intercalares o estribillo que se repite, así como los himnos y los cánticos. Por medio de una catequesis y pedagogía adaptada, se llevará gradualmente al pueblo a participar cada vez más en los cantos que le corresponden, hasta lograr una plena participación. Sin embargo, algunos cantos del pueblo, sobre todo si los fieles no están aún suficientemente instruidos o si se emplean composiciones musicales a varias voces, podrán confiarse solo al coro, con tal que no se excluya al pueblo de las otras partes que le corresponden. Pero no se puede aprobar la práctica de confiar solo al grupo de cantores el canto de todo el propio y de todo el ordinario, excluyendo totalmente al pueblo de la participación cantada. Por eso, hermanos, se debe buscar por parte de los servidores del canto litúrgico la catequesis o la formación necesaria para que haya una participación consciente y activa de la asamblea, y así evitar excluirla de la participación del canto. Continúa el documento en el numeral 17 diciendo: se observará también en su momento un silencio sagrado. Por medio de este silencio, los fieles no se ven reducidos a asistir a la acción litúrgica como espectadores mudos y extraños, sino que son asociados más íntimamente al misterio que se celebra, gracias a aquella disposición interior que nace de la palabra de Dios escuchada, de los cantos y de las oraciones que se pronuncian y de la unión espiritual con el celebrante en las partes que dice él. El silencio, hermanos, es sumamente importante en la liturgia y debe ser respetado y valorado por los servidores del canto litúrgico. Recuerden, no todo se llena con música o canto. Dice el numeral 18, entre los fieles, con cuidado especial, fórmese en el canto sagrado a los miembros de las asociaciones religiosas de seglares, de forma que contribuyan más eficazmente a la conservación y promoción de la participación del pueblo. En cuanto a la formación de todo el pueblo para el canto, será desarrollada seria y pacientemente, al mismo tiempo que la formación litúrgica, según la edad de sus fieles, su género de vida y su nivel de cultura religiosa, comenzando desde los primeros años de formación en las escuelas elementales. Nos dice el numeral 19, el coro, o capilla musical, o schola cantorum, merece una atención especial por el ministerio litúrgico que desempeña. Su función, según las normas del concilio relativas a la renovación litúrgica, ha alcanzado una importancia y un peso mayor. A él le pertenece asegurar la justa interpretación de las partes que le corresponden según los distintos géneros de canto y promover la participación activa de los fieles en el canto. Por consiguiente, se tendrán un coro o capilla o schola cantorum y se fomentará con diligencia, sobre todo en las catedrales y las demás iglesias mayores, en los seminarios y en las casas de estudio de religiosos. Es igualmente oportuno establecer tales coros, incluso modestos, en las iglesias pequeñas. Continúa el numeral 20 diciendo: las capillas musicales existentes en las basílicas, las catedrales, los monasterios y las demás iglesias mayores, que han adquirido un gran renombre a través de los siglos, conservando y cultivando un tesoro musical de un valor incomparable, serán conservadas según sus normas propias y tradicionales, aprobadas por el ordinario del lugar, para hacer más solemne la celebración de las acciones sagradas. Los maestros de capilla y los rectores de las iglesias cuiden, sin embargo, de que el pueblo sea asociado siempre al canto, al menos en las piezas fáciles que le corresponden. Continúa el numeral 21. Procúrese sobre todo, allí donde no haya posibilidad de formar ni siquiera un coro pequeño, que haya al menos uno o dos cantores bien formados, que puedan ejecutar algunos cantos más sencillos con participación del pueblo,
y dirigir y sostener oportunamente a los mismos fieles. Este cantor debe existir también en las iglesias que cuentan con un coro, en previsión de las celebraciones en las que dicho coro no puede intervenir y que, sin embargo, hayan de realizarse con alguna solemnidad y por tanto con canto. El numeral 23 dice: los cantores, teniendo en cuenta las disposiciones de la Iglesia, sitúense de tal manera que aparezca claramente su función, a saber, que forman parte de la asamblea de los fieles y realizan una función peculiar. La realización de su ministerio litúrgico resulte más fácil. A cada uno de sus miembros le resulte asequible la participación plena en la misa, es decir, la participación sacramental. Este elemento, hermanos, es muy importante. El coro debe ubicarse de manera adecuada, siendo parte de la asamblea de los fieles y que contribuya a la participación de la asamblea en el canto. El numeral 24 nos dice: además de la formación musical, se dará también a los miembros del coro una formación litúrgica y espiritual adecuada, de manera que, al desempeñar perfectamente su función religiosa, no aporten solamente más belleza a la acción sagrada y un excelente ejemplo a los fieles, sino que adquieran ellos mismos un verdadero fruto espiritual. ¿Es posible, hermanos, que haya un servidor del canto litúrgico que no quiera formarse o que no quiera enriquecer su vida de fe como fruto de su servicio? Es importante, hermanos, reconocer también que el deseo de servir debe ir acompañado de ese deseo de formarse para dar cada día un mejor servicio. Continúa el numeral 25 diciendo: para lograr más fácilmente esta formación tanto técnica como espiritual, prestarán su colaboración las asociaciones de música sagrada diocesanas, nacionales e internacionales, sobre todo aquellas que han sido aprobadas y repetidas veces recomendadas por la Sede Apostólica. En el numeral 26 nos dice: el sacerdote, los ministros sagrados y los ayudantes, el lector, los que pertenecen al coro y el comentador pronunciarán los textos que les correspondan de forma bien inteligible, para que la respuesta del pueblo, cuando el rito lo exige, resulte más fácil y natural. Conviene que el sacerdote y los ministros de cada grado unan su voz a la de toda la asamblea de los fieles en las partes que corresponden al pueblo. Sobre el canto en las celebraciones de la misa, dice el numeral 27, para la celebración de la Eucaristía con el pueblo, sobre todo los domingos y fiestas, se ha de preferir, en la medida de lo posible, e incluso varias veces en el mismo día, la forma de misa cantada. El numeral 28 dice: consérvese la distinción entre misa solemne, misa cantada y misa rezada, establecida en la instrucción del año 1958, según las leyes litúrgicas tradicionales y en vigor. Sin embargo, para la misa cantada y por razones de utilidad pastoral, se proponen aquí varios grados de participación, a fin de que resulte más fácil, conforme a las posibilidades de cada asamblea, mejorar la celebración de la misa por medio del canto. El uso de estos grados de participación se regulará de la manera siguiente: el primer grado puede utilizarse solo, el segundo y el tercer grado no serán empleados íntegra o parcialmente, sino con el primer grado. Así los fieles serán siempre orientados hacia una participación plena en el canto. El numeral 29 dice: pertenecen al primer grado en los ritos de entrada, el saludo del sacerdote con la respuesta del pueblo, y la oración, en la liturgia de la palabra, las aclamaciones al Evangelio, en la liturgia eucarística, la oración sobre las ofrendas, el prefacio con su diálogo y el santo, la doxología final del canon, la oración del Señor, Padre Nuestro, con su monición y embolismo, la paz del Señor, la oración después de la comunión y las fórmulas de despedida. El numeral 30 dice: pertenecen al segundo grado el Señor ten piedad, el Gloria y el Cordero de Dios, el credo y la oración de los fieles. Continúa el numeral 31 diciendo: pertenecen al tercer grado los cantos procesionales de entrada y de comunión, el canto después de la lectura o la epístola, el aleluya antes del Evangelio, el canto del ofertorio, que es el que actualmente conocemos como canto de dones, las lecturas de la Sagrada Escritura, a no ser que se juzgue más oportuno proclamarlas sin canto. En el numeral 32 dice:
La práctica legítima, en vigor de algunos lugares y muchas veces confirmada por indultos, de utilizar otros cantos en lugar de los cantos de entrada, ofertorio y comunión, que se encuentran en el Graduale Romanum, puede conservarse a juicio de la autoridad territorial competente, con tal que esos cantos estén de acuerdo con las partes de la misa y con las fiestas o tiempo litúrgico. Esa misma autoridad territorial debe aprobar los textos de esos cantos. Por eso es importante, hermanos y hermanas, que los cantos que utilicemos estén aprobados por la autoridad de nuestra diócesis. En este caso sería el obispo y la comisión de liturgia designada por él. En el numeral 33 dice: conviene que la asamblea de los fieles, en la medida de lo posible, participe en los cantos del propio, sobre todo con respuestas fáciles u otras formas musicales adaptadas. Dentro del propio tiene particular importancia el canto situado después de las lecturas en forma de gradual o de salmo responsorial. Por su naturaleza, es una parte de la liturgia de la palabra, por consiguiente se ha de ejecutar estando todos sentados y escuchando, mejor aún, en cuanto sea posible, tomando parte en él. Nos dice el numeral 34, los cantos llamados del ordinario de la misa, si se cantan a varias voces, pueden ser interpretados por el coro, según las normas habituales, por la capilla o con acompañamiento de instrumentos, con tal de que el pueblo no quede totalmente excluido de la participación en el canto. En los demás casos, las piezas del ordinario de la misa pueden distribuirse entre el coro y el pueblo, o también entre dos partes del mismo pueblo. Se puede así alternar por versículos o siguiendo otras divisiones convenientes que distribuyan el conjunto del texto en secciones más importantes. Pero en esos casos se tendrá en cuenta lo siguiente: el símbolo es fórmula de profesión de fe, y conviene que lo canten todos o que se cante de forma que permita una conveniente participación de los fieles. El santo es una aclamación conclusiva del prefacio, y conviene que habitualmente lo cante la asamblea juntamente con el sacerdote. El Cordero de Dios puede repetirse cuantas veces sea necesario, sobre todo en la concelebración, cuando acompaña a la fracción. Conviene que el pueblo participe en este canto, al menos con la invocación final. El numeral 35 nos dice: el Padre Nuestro está bien que lo diga el pueblo juntamente con el sacerdote. Si se canta en latín, empléense las melodías oficiales ya existentes, pero si se canta en lengua vernácula, las melodías debe aprobarlas la autoridad territorial competente. Importantísimo, hermanos, evitar ponerle, por ejemplo, al Padre Nuestro música de algún canto popular o cambiar la letra para adaptarlo a alguna melodía. El numeral 36 nos dice: nada impide que en las misas rezadas se cante alguna parte del propio o del ordinario. Más aún, algunas veces puede ejecutarse también algún otro canto al principio, al ofertorio, que conocemos ahora como dones, a la comunión o al final de la misa. Pero no basta con que ese canto sea eucarístico, es preciso que esté de acuerdo con las partes de la misa y con la fiesta o tiempo litúrgico. El numeral 43 nos dice: por tanto, en la medida de lo posible, se celebrarán con canto los sacramentos y sacramentales que tienen una particular importancia en la vida de toda la comunidad parroquial, como son las confirmaciones, las ordenaciones, los matrimonios, las consagraciones de iglesias o de altares, los funerales, etc. Esta solemnidad de los ritos permitirá su mayor eficacia pastoral. Sin embargo, se cuidará especialmente de que, a título de solemnidad, no se introduzca en la celebración nada que sea puramente profano o poco compatible con el culto divino. Esto se aplica, sobre todo, a la celebración de los matrimonios. Aquí, hermanos, es un llamado importante a que cuando vayamos a dar servicio del canto litúrgico, no introduzcamos nada que sea profano, ningún canto que no sea compuesto para la liturgia y que tenga ese sentido sacro de acompañar la liturgia y de promover la participación de la asamblea. Se menciona el caso particular de los matrimonios, ya que comúnmente se introducen cantos de música romántica o cantos de alguna telenovela, y esos no son propios para la liturgia. El numeral 44 dice: asimismo, se solemnizarán con el canto aquellas celebraciones a las que la liturgia concede un relieve especial a lo largo del año litúrgico, pero en particular solemnícense los sagrados ritos de la Semana Santa. Mediante la celebración del misterio pascual, los fieles son conducidos como al corazón del año litúrgico y de la liturgia misma.
Precisamente por esto, hermanos y hermanas, es importante prepararnos para dar un servicio solemne adecuado en este tiempo tan importante. Y el servicio en estas solemnidades requiere de preparación, requiere de compromiso, requiere de comunión y de unidad entre los servidores del canto de las comunidades parroquiales. La preparación de los cantos para celebrar el misterio pascual requiere de mucha entrega por parte de los servidores del canto litúrgico, tanto a nivel musical como de conocimiento de la liturgia. Por eso el servicio del canto debe hacerse con una entrega amorosa, con el deseo de contribuir a la santificación de los fieles y a la glorificación de Dios. Por su parte, el numeral 59 nos dice: los músicos abordarán este nuevo trabajo con el deseo de continuar una tradición que ha proporcionado a la Iglesia un verdadero tesoro para la celebración del culto divino. Examinarán las obras del pasado, sus géneros y sus características, pero considerarán también con atención las nuevas leyes y las nuevas necesidades de la liturgia. Así, las nuevas formas se desarrollarán, por decirlo así, orgánicamente a partir de las ya existentes, y las nuevas obras, en modo alguno, indignas de las antiguas, obtendrán su lugar a su vez en el tesoro musical. El numeral 60 nos dice: las nuevas melodías que se han de componer para los textos en lengua vernácula necesitan evidentemente de la experiencia para llegar a una suficiente madurez y perfección. No obstante, se debe evitar que, bajo el pretexto de experimento, se realicen en las iglesias cosas que desdigan de la santidad del lugar, la dignidad de la acción litúrgica y la piedad de los fieles. Aquí, hermanos, hay elementos importantísimos para aquellos que desean componer música litúrgica. Nos dice que se requiere suficiente experiencia para llegar a una suficiente madurez y perfección para realizar esas composiciones. Y hay que evitar todo experimento que desdiga la dignidad de la acción litúrgica. Si se compone algo, debe tener todas las condiciones de música sagrada y debe contribuir a la participación plena y consciente de la asamblea, a la santificación de la asamblea y a la glorificación de Dios. Sobre la música sagrada instrumental nos dice el numeral 62. Los instrumentos musicales pueden ser de gran utilidad en las celebraciones sagradas. Ya acompañen el canto, ya intervengan solos. Ténganse en gran estima en la Iglesia latina el órgano de tubos, como instrumento musical tradicional, cuyo sonido puede aportar un esplendor notable a las ceremonias eclesiásticas y levantar poderosamente las almas hacia Dios y hacia las realidades celestiales. En el culto divino se pueden admitir otros instrumentos a juicio y con el consentimiento de la autoridad eclesiástica territorial competente, siempre que sean aptos o puedan adaptarse al uso sagrado, convengan a la dignidad del templo y contribuyan realmente a la edificación de los fieles. Este punto es importantísimo. No se pueden usar instrumentos que sean motivo de distracción para la asamblea y que desdigan de lo sacro de la acción litúrgica. Existen instrumentos que son estridentes, instrumentos que no ayudan a la liturgia. Por eso deben ser aquellos que están aprobados por la autoridad competente. En el numeral 63 se dice: para admitir instrumentos y para servirse de ellos se tendrá en cuenta el carácter y las costumbres de cada pueblo. Los instrumentos que, según el común sentir y el uso normal, solo son adecuados para la música profana, serán excluidos de toda acción litúrgica, así como de los ejercicios piadosos y sagrados. Todo instrumento admitido en el culto se utilizará de forma que responda a las exigencias de la acción litúrgica, sirva a la belleza del culto y a la edificación de los fieles. Continúa el numeral 64 diciendo: el empleo de instrumentos en el acompañamiento de los cantos puede ser bueno para sostener las voces, facilitar la participación y hacer más profunda la unidad de una asamblea, pero el sonido de los instrumentos jamás debe cubrir las voces ni dificultar la comprensión del texto. Todo instrumento debe callar cuando el sacerdote o un ministro pronuncian en voz alta un texto que les corresponda por su función propia. Aquí, hermanos, hay que tomar en cuenta que ningún instrumento y ningún equipo de sonido debe estar más fuerte que las voces. El instrumento acompaña la voz, acompaña la oración, acompaña el canto, pero no lo sustituye. El numeral 65 dice: en las misas cantadas o rezadas se puede utilizar el órgano o cualquier otro instrumento legítimamente admitido para acompañar el canto del coro y del pueblo. Se puede tocar en solo antes de la llegada del sacerdote al altar, en el ofertorio, durante la comunión y al final de la misa.
La misma regla puede aplicarse adaptándola correctamente en las demás acciones sagradas. Por su parte, el numeral 66 nos dice: el sonido solo de estos instrumentos no está autorizado durante los tiempos de Adviento y Cuaresma, durante el Triduo Sacro y en los oficios o misas de difuntos. Recordemos que estos tiempos litúrgicos pide sobriedad en el uso de instrumentos para que haya una vivencia más plena del misterio desde el signo de la ausencia de la música. Por último, el numeral 67 dice: es muy de desear que los organistas y demás instrumentistas no sean solamente expertos en el instrumento que se les ha confiado, sino que deben conocer y penetrarse íntimamente del espíritu de la liturgia, para que los que ejercen este oficio, incluso desde hace tiempo, enriquezcan la celebración según la verdadera naturaleza de cada uno de sus elementos y favorezcan la participación de los fieles. Hermanos y hermanas, no solamente hay que ser expertos en el instrumento, no solamente hay que tocar con maestría, sino que hay que conocer la liturgia, hay que estudiar la liturgia, amar la liturgia, y de esa manera podemos favorecer la mayor participación de los fieles, la santificación de los fieles y la glorificación de Dios. Hasta aquí, hermanos, el análisis del documento Musicam Sacram. Continúen ustedes reflexionando, leyendo e interiorizando en el magisterio de la Iglesia para que podamos servir de mejor manera. Muchas bendiciones.